comunicación. ¿Tú crees que conversamos para un tema del Cerro del Pino, acá en La Victoria, ayer, el tema de la delincuencia, ¿cómo la combatimos? Con represión, es decir, con encarcelar a los delincuentes juveniles, a las pandillas juveniles. Eso tiene un concepto correcto de una acción, de una política represiva de seguridad y de, obviamente, de frente interno, pero que no es suficiente para solucionar el problema. ¿Tú crees que es suficiente? No, pues tiene que ser propuesta de política pública desde el sector justicia, desde el sector interior, pero ¿cómo vas a solucionar? A ver, dándole una integralidad al tema, ¿no? Es decir, a ver, si te vas a sentar en una mesa para solucionar el problema de la delincuencia juvenil, pandillas, el Cerro del Pino, tienes que estar hablando que tiene que ver políticas de recreación y deporte, tiene que haber políticas educativas, tiene que haber políticas de inclusión y desarrollo social, tiene que haber políticas de la mujer y la población vulnerable, tiene que haber políticas vinculadas al Ministerio de la Producción, de fomento y promoción de la micro y pequeña empresa. Entonces se llama la transversalidad, correcto, de política pública para poder enfrentar un problema concreto. ¿Entiendes? No es problema de agarrar nuestras manos y meternos a la cárcel. Eso no soluciona nada. Se supone que tiene que reformar fiscalía, hacer proceso judicial, plantear políticas públicas multisectoriales que enfrenten el problema. Por eso se llama articulación de política pública. ¿Me capta la idea? ¿Me capta la idea? Es decir, si yo voy con el IPD y le pongo 16 disciplinas de artes marciales, entonces ese delincuente juvenil va a hacer artes marciales. ¿Correcto? Pero aparte va a jugar rugby, porque le voy a poner losa deportiva. Aparte le voy a enseñar a hacer un negocio propio. ¿Ok? Aparte voy a educar a las mujeres. Aparte vamos a aplicar política de inclusión, política alimentaria, política pública para enfrentar una problemática en su integralidad, sea política sectorial. Ya, pero luego vienen las políticas que tienen que ver con territorio. Son políticas que tienen que ver con territorio. Entonces ahí aparecen los tres niveles de intergobierno: gobierno nacional, gobierno subnacional, ¿cierto? Y gobiernos locales. Entonces, los gobiernos regionales o subnacionales tienen políticas públicas, ¿no es cierto? ¿En qué instrumento de gestión están? En el plan de desarrollo concertado regional. Ahí están las políticas públicas de carácter regional, que son territoriales, ¿no es cierto? Esas políticas de los gobiernos regionales tienen que estar articuladas a las sectoriales, a las políticas nacionales de gobierno y a las políticas de Estado, para que se produzca una articulación, ¿no? ¿Entiendes? Y luego las provincias y distritos también tienen planes de desarrollo concertado. ¿Ya? Tienen plan de desarrollo concertado en las provincias y plan de desarrollo concertado en las localidades, en los distritos. Ahí hay política pública. Esa tiene que ser articulada a las regionales, a las sectoriales, a las de gobierno y a las de Estado. Entonces, uno de los problemas centrales que simplemente te estoy recordando es que hay una ausencia de planeamiento y problemas de articulación con el sistema de presupuesto público, es lo que conversamos. Esto ya lo hemos abordado, les estoy haciendo un comentario. Ha habido toda una exposición sobre eficiente diseño de estructura orgánica de funciones. Y hemos hablado de que hay que pasar del sistema funcional a un sistema basado en una gestión por proceso. O sea, todo va a ser gestión por proceso. Ahora, la Secretaría de Gestión Pública ya elaboró un documento sobre marco conceptual, enfoque, desarrollo y metodologías para implementar gestión de procesos. Para implementar gestión por proceso. ¿Qué cosa es un proceso? Conjunto de actividades, o sea, que están interrelacionadas entre sí, que son complementarias y que producen el llamado valor agregado. ¿Te acuerdas de eso? Y el valor agregado tiene que ver con el valor público. Y el valor público tiene tres componentes, ya lo hemos conversado, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de valor público? Mejora en el servicio, grado de confiabilidad, hay que tener confianza, ¿cierto? Mejora en el servicio, grado de confiabilidad, ¿okay? Y el otro, nivel de aceptación recíproca, es decir, la ciudadanía acepta que el servicio ha sido mejorado. Eso genera valor público. Los procesos tienen valor agregado que deben construir valor público, ¿cierto? Eso lo hemos conversado muy bien. ¿Ya? Y luego habíamos hablado de adecuados procesos de producción de bienes y servicios, ¿no? Ahí también ingresa el concepto de la gestión por proceso. Infraestructura, equipamiento también, ¿ok? Inadecuada política y gestión de recursos humanos, ya lo hemos conversado, ¿no?
el diagnóstico de la problemática de por qué el país no se moderniza, por qué el país no es presente y deja de ser ausente, el diagnóstico del país por qué no es moderno, por qué no es realmente inclusivo y descentralizado y por qué no está al servicio del ciudadano, que se está diciendo la política como dice, es por falta de articulación intergubernamental. Es decir, ¿hay presencia del gobierno nacional en lo regional? No. ¿Hay presencia del gobierno nacional en los gobiernos locales? No, no hay articulación, porque si hubiera articulación, habría presencia efectiva, ¿no es cierto? Ok, por ejemplo, la falta de cultura de formular proyectos de inversión pública, ese es uno de los problemas, ¿ya? Es decir, la cartera de proyectos de inversión pública en las municipalidades distritales y provinciales es una cartera muy frágil, muy débil, ¿ok? Se necesita mayor presencia de las instituciones del gobierno nacional, ¿ok? Sobre todo los que son cabezas del sistema administrativo de lo que es proyectos de inversión pública. ¿Cuál es el órgano rector del sistema administrativo del Sistema Nacional de Inversión Pública llamado SNI? Sistema Nacional de Inversión Pública llamado SNI. ¿Cuál es el órgano rector? El órgano rector es el Ministerio de Economía y Finanzas, que pertenece al gobierno nacional. Pero dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, estimados amigos, hay dos viceministerios, el de Economía y el de Hacienda. ¿Correcto? ¿Cuál es el órgano rector de los proyectos de inversión pública? El Viceministerio de Economía. Y dentro del Viceministerio de Economía hay una Dirección General de Políticas de Inversión Pública. ¿De acuerdo? Esa Dirección General de Políticas de Inversión Pública es el órgano rector que debe dar asistencia técnica, asesoría a los otros niveles de gobierno para que puedan tener una cultura de formulación de proyectos de inversión pública, ¿correcto? Proyectos de inversión pública, para que puedan dar solución a los problemas de su localidad. Pero como hay una débil articulación, no hay presencia de esa dirección general en asistencia técnica, en consultoría, obviamente en acompañamiento técnico para que se puedan formular los proyectos de inversión. Ese es un ejemplo concreto. Estamos claros en esa idea, ¿no es cierto? ¿Ok? Es como el tema de la articulación. A ver, ¿cuáles son los objetivos estratégicos de Estado? Son 4, ya te los comenté, ¿no? Ya, son 4, ¿no? Uno que tiene que ver con democracia y con institucionalidad, el otro que tiene que ver con justicia e inclusión social, el otro que tiene que ver con competitividad y el otro que tiene que ver con Estado moderno. Y la pregunta es, ¿cuáles son los objetivos estratégicos de gobierno? ¿Okay? ¿Y cuáles son los objetivos estratégicos de los sectores? ¿Y cuáles son los objetivos estratégicos de los gobiernos regionales? ¿Y cuáles son los objetivos estratégicos de los gobiernos locales y provinciales? ¿Y cuáles son los objetivos estratégicos de los gobiernos locales? Porque usted está hablando de objetivo, de objetivo, de objetivo. ¿Esos objetivos existen? Sí. ¿Dónde están? En los planes de desarrollo, en los sectoriales multianuales, en los planes estratégicos, ¿ok? Y la pregunta es, ¿están articulados? ¿Están articulados entre sí? Si estuvieran articulados, no habría este enunciado de que dice que hay una débil articulación, o sea, casi no existe, están pegados a la costa, ¿no? Lo correcto sería que los objetivos estratégicos del distrito estén articulados a los objetivos estratégicos de la provincia, ¿me entiendes? Exactamente esa idea. Y que los objetivos estratégicos del distrito y la provincia estén articulados con el objetivo estratégico de la región, y que los objetivos estratégicos del distrito, provincia y región estén articulados con los objetivos estratégicos de los sectores, y que los objetivos estratégicos de todos ellos, distrito, provincia, región y sectores, estén articulados con los objetivos estratégicos de gobierno, y que todos juntos, distrito, provincia, región, sectores y gobierno, estén articulados con los objetivos estratégicos del Estado. Oiga, qué bonito. Usted está articulando política pública y objetivo estratégico. ¿Y dónde está la matriz de articulación? ¿Qué gobierno regional, provincial y distrital formula la matriz de articulación para decir que sí existe un fuerte proceso de articulación de política pública y objetivo estratégico? Bueno, esa es la tarea de los planificadores. Esa es la tarea de los planificadores. Articular objetivos. Pero luego no solo articular política y
sino articular estrategia. ¿Cuál es la estrategia nacional? Se está revisando la estrategia nacional. ¿Cuál es la estrategia de Estado? Está siendo reformulada. ¿Cuáles son las estrategias de los sectores? Están en revisión. ¿Cuáles son las estrategias de los gobiernos regionales? Aparecen ahí. Pero como lo de arriba no está definido, no hay articulación con el concepto macro nacional y de Estado, de gobierno. Oye, entonces, ¿qué pasa con la estrategia del país? ¿Correcto? ¿Qué pasa con la estrategia de decir cómo debemos impulsar que el país sea un país democrático e institucional, que el país sea un país inclusivo y de justicia social? ¿Cómo debemos hacer para que el país sea un país competitivo en sus indicadores? ¿Y cómo debemos hacer para que el país en esencia sea un país moderno, descentralizado, presente, correcto, eficaz, eficiente, solidario y amigo? ¿Cómo podemos hacer si todavía no hemos resuelto la articulación? Ni de la política, ni de los objetivos, y menos de la estrategia. Entonces los proyectos de inversión, que lo que hacen es consolidar la estrategia, los proyectos de inversión, la estrategia para que se efectivice, necesita de planes, necesita de programas, necesita de proyectos o de actividades. Si no hay articulación política, objetivo, y no hay articulación de estrategia, la pregunta es, ¿los proyectos que son parte de la estrategia están articulados? No hay articulación. Entonces ese es el tema que tenemos que resolver, ¿no? Y una vez que tenemos la planificación ordenada, hay que asignar recursos. Hay que asignar recursos con el concepto de presupuesto por resultado, que va a ser toda una exposición, varias exposiciones en general, ¿ya? Entonces no hay articulación, pero dice que tampoco hay articulación intersectorial. ¿Qué cosa significa? Ya te expliqué lo que es el intergubernamental. Ahora te voy a explicar qué cosa es lo intersectorial. ¿Qué es lo intersectorial? Entonces dice la intervención de sectores, es decir, oye, educación no conversa con salud, salud no conversa con interior, interior no conversa con producción, producción no conversa con transportes y comunicación. Es decir, no funciona una instancia de la presidencia del Consejo de Ministros. Hay dos comisiones viceministeriales, una que tiene que ver con los asuntos de carácter social, la Comisión Intersectorial de Asuntos Sociales y la Comisión Intersectorial de Asuntos Económicos Financieros del país. ¿Qué ministerios tienen que participar y por qué no funciona lo intersectorial? Porque la pregunta es, ¿qué políticas multisectoriales conoces? Hablamos de la política de Estado, la política de gobierno. ¿Cuáles son las políticas multisectoriales? No funcionan las comisiones multisectoriales. Ahora, ¿quién se congrega en el concepto multisectorial? ¿Quién se congrega en el concepto multisectorial social? Si es un tema social, educación, salud, ¿no es cierto? Mujer y poblaciones vulnerables, inclusión y desarrollo social, esos son los ministerios que pertenecen a esta comisión viceministerial, ¿no es cierto? Y que deben producir las políticas multisectoriales. Y quienes se constituyen en lo que en esencia son la Comisión Multisectorial de Asuntos Económicos Financieros. ¿Quiénes se constituyen? Los ministerios de qué? De transporte, de vivienda, de producción, ¿cierto? De economía. Entonces son ministerios que tienen que ver con el enfoque macro de las políticas macroeconómicas, de los marcos macroeconómicos multianuales, que tienen que ver con el tema del desarrollo económico del país. ¿Cuáles son las políticas multisectoriales? Hay una Secretaría de Coordinación en la estructura de la presidencia del Consejo de Ministros que debe tener en esencia la responsabilidad y la misión de formular las políticas multisectoriales para enfrentar el problema. Por eso que los problemas subsisten, por eso que el tema de la delincuencia avanza, ¿correcto? Porque tú vas a ir a hacer un operativo, en una zona de Lima, lo vas a adormecer el problema por 15, 20 días, pero luego el problema regresa y regresa exacerbado en una dirección exponencial porque no has aplicado política multisectorial. ¿De acuerdo? El problema continúa, ¿cierto? Entonces dice ahí claramente que existe articulación intergubernamental y intersectorial. Muy bien, correcto, conforme, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, nos faltan dos cuadritos ahí, pero vamos a ir enfrentando en esa línea, ¿no? Ok, tenemos entonces el propósito central, el compromiso de modernizar, y hemos hablado de la esencia del concepto de valores. Hemos hablado del concepto de valores. Por ahí alguien decía
modelo para poder modernizar el Estado tiene 5 columnas verticales, 3 de transversalidad, ¿correcto? Y tiene un eslogan que engloba a todo el modelo. Es un poco el modelo que vamos a conversar acá. Este es el modelo: 5 verticales, 3 transversales, y acá dice gestión del cambio, que va a incorporar a todo el modelo, del cual vamos a conversar luego. Entonces, pero dice la gestión del cambio. Es como decir que el país necesita paz. ¿Ok? El país necesita paz. ¿Correcto? Y la paz del país tiene que ver, en principio, con la paz en nuestros corazones. Nosotros tenemos que ser hombres de paz para poder irradiar paz, ¿cierto? Para poder hablar en un sentido de la construcción y la necesaria fortaleza de la paz en el país. Porque si no, nos vamos a andar peleando con nuestros hermanos, con nuestras familias, nos vamos a andar peleando con nuestros vecinos, ¿cierto? En el trabajo y en todo espacio, porque no podemos ser hombres de paz. Y entonces el concepto del cambio, del modelo de la modernización, tiene que ver también en esencia con eso. El país necesita cambio, pero nosotros necesitamos cambio, ¿correcto? Es decir, ser menos, poco o nada egoístas, ¿correcto? Ser mucho y obviamente ser solidario. No hay cosa más grande que dar. No hay amor más inmenso que la oportunidad de dar. Ese sentido de bondad, de rendimiento fundamental en esta vida. ¿Y cómo expresaría usted el cambio? ¿Y cómo expresaría el cambio? Y por ahí, me parece que si lo dije acá en la universidad, no recuerdo, le decía que hay una metáfora muy importante. No sé si la han escuchado, no, pero los que la han escuchado, pues se pueden repetirla también conmigo, ¿no es cierto? Es el tema del hombre y el animal. Es el tema de que dice con claridad de que nosotros sí podemos cambiar. Sí, claro. A diferencia de un águila que solo puede cambiar una vez en la vida. ¿Han escuchado ustedes esa metáfora? El águila vive hasta los 35 años, pero en la mitad de su vida, ¿correcto?, comienza a envejecer prematuramente. Y se pone en cuestión la supervivencia de su vida. ¿Por qué? Porque su pico se encorva y no puede cazar para poder alimentarse.